En España existen varias revistas importantes, entre ellas está La Esfera, Estampa y Mundo Gráfico. Tanto Estampa como Mundo Gráfico son un poco los aglutinantes donde estos autores de los que estamos hablando trabajan juntos, muy posiblemente porque Campúa, bien situado con las distintas editoriales en aquella época, logra introducir a sus amigos. Son de prensa, pero también de estudio, de reportaje, son fotógrafos de género, son fotógrafos de actualidad, ¿no? Es decir, que ellos están inventando el género y provienen de otros ámbitos y como tales pues desarrollan una obra muy vasta y muy amplia que toca muchas cosas. Es decir, no va a ser hasta después de Capa que existe el fotógrafo de guerra, ¿no? En el que los reporteros van a los conflictos y hay una agencia que recoge su trabajo. En la época de nuestros fotógrafos, de los que estamos hablando, todo eso está en mantillas, ¿no? O sea, se está gestando. Que casi todos empiezan a trabajar con la cámara de 35 milímetros precisamente durante la Guerra Civil, no antes, no durante el periodo de la República, que siguen utilizando pues las Hermanox o las Graflex o lo que utilizaban. Y en la evolución de la cámara de placas, en que inicialmente cargaba una sola placa en un chasis lento, hasta que se van haciendo cargadores de hasta 12 placas y que hacen clac, 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 ¿no? Y que fotografían bastante rápido. Lo que pasa es que inicialmente estas cámaras no tienen ni telémetro, con lo cual la manera de fotografiar es pensar, esta persona está a 2,50 metros, la colocas a 2,50 metros y disparas, porque no había... O sea, los primeros modelos de Graflex, creo, que tienen un alambre, ¿no? Que hace así, que es por donde encuadras más o menos, pero te la colocas más o menos la cámara así y puedes fotografiar. Los fotógrafos de prensa de la época, ninguno, o sea, este grupo, no es consciente de que sus imágenes vayan a ser utilizadas más que una vez. Tienen una utilización, o sea, un meeting de hazaña se da hoy en Murcia, en Cartagena, en Valencia. Y mañana va a estar en Barcelona. Si la foto de Valencia no se publica, esa placa no tiene ninguna utilidad. Con lo cual, ni el revelado, ni el fijado, ni los lavados de las placas están en función de la continuidad y la conservación de las imágenes. Ellos no están trabajando para eso, ¿no? Están trabajando para que salga hoy en la prensa. Son unos tipos que llevan muchos años. Para el año 20, para el año 36... llevan por lo menos 36 años de profesión de laboratorio. O sea, no es un problema de mal revelado. O los químicos están exhaustos, o sea, que quiere decir que no hay suficiente químico como para renovarlo, porque es la generalidad en todos los fotógrafos, en todos los archivos, no encuentras unos negativos impecables. España se convirtió durante el 36 y el 39 en un campo de exploración. Entonces, no solamente un campo de exploración, primero fue un campo de exploración militar. Las grandes potencias ensayaron sus máquinas de matar en un terreno fácil y sencillo en Europa. Pero por otro lado, fue el nacimiento de lo que tú estabas hablando, es decir, fue la primera experimentación real con una cámara de 35 y con un lenguaje completamente nuevo, donde el artista o el fotógrafo se podía acercar a la situación de una manera muy distinta a la que la década anterior. No hay que olvidar que las grandes capitales, tanto Madrid y Barcelona, que aglutinan el 90%, por no decir más, de los fotógrafos, quedan en el bando republicano. Por lo tanto, todos los fotógrafos, sean de la ideología que sean, siguen trabajando y siguen produciendo para el bando republicano. Eso es obvio, aunque después muchos de ellos pasaran y siguieran trabajando después del 39, que no son muchos los casos, pero el hecho es que sí ocurrió eso. Iban tirando con lo que tenían, con lo que encontraban, y de esa forma, pues yo creo que tanto editores como fotógrafos sacaron adelante todo. Por otro lado, a tu pregunta, yo pienso que esa caída de la producción de todos los fotógrafos también se da por el agotamiento físico y mental de vivir, me imagino, que en un Madrid asediado, donde hay pocas posibilidades de ganar dinero, de comer bien y de publicar sus imágenes, y por lo tanto, así como en un principio pues serían fuegos artificiales y harían todo el trabajo que pudieran y de la mejor manera posible, hasta que va la guerra pasando y cuando se acerca el fin de la fiesta, pues prácticamente no quedan ganas para seguir trabajando.
Cuando hablamos de este grupo de fotógrafos, son, primero, los fotógrafos que son el puente entre el 19 y la modernidad. Y son, aparte de nuestros clásicos, son nuestros modernos. En cualquier otro ámbito de la cultura sería impensable que nuestros modernos hubieran desaparecido. En la fotografía desaparecen en el 39 y nadie se plantea, imagínate que hubiera desaparecido los poetas en el año 39 ya no hay poetas, ya no hay literarios, ya no hay escritores, no hay cinematografía, no hay pintores, pero fotógrafos nadie les ha echado en falta hasta que murió Franco. La tradición llega hasta el 39 con todos los fotógrafos que pertenecen a una tradición. La tradición se corta en el 39, se refundan todos los periódicos y aquel que entra a trabajar en un periódico tiene que entrar por unas características que no es la principal que pertenezca a una tradición, sino que se ajuste a unos principios que no tienen nada que ver ni con el oficio de fotógrafo, ni con la visión, ni con lo que ellos son. Eso es lo que ocurre, no es que haya más o menos, quedó cortado. Los archivos no todos han desaparecido porque los estamos encontrando ahora. Lo que hubo es una dejadez manifiesta, pero no una dejadez, sino una intención de que esto desapareciera, porque fotografía se volvió a hacer. Son otros los fotógrafos que fotografían para el Arriba o para el Nuevo ABC. Y yo, lamentablemente, creo que se tarda mucho en recuperar y la recuperación se ha hecho fuera de los medios. O sea, han sido generaciones, esto es una apreciación puramente personal, pero es una generación de fotógrafos que no han trabajado para los medios los que han recuperado el pulso de la fotografía española. En el caso de Marín es un tipo vital en el que las líneas del trabajo están en la composición, en el movimiento, en las expresiones, en dónde se coloca, qué lentes utiliza. O sea, toda esa amalgama confluye en el momento en el que él hace su fotografía. O sea, ahí está todo, siempre. Cuando le llega la cámara de 35 milímetros a Marín, yo creo que es como la herramienta que aúna las posibilidades de frescura de las cámaras estereoscópicas de lente fija y foco en las cuatro esquinas y las posibilidades plásticas del desenfoque y de la cámara de fuelle. Agilidad, rapidez, en fin, que cuando llega yo creo que de una manera natural, aparte porque están utilizándolas en la guerra civil, y tienen que correr de un lado a otro. Ya no es tiempo para cámara de placas, ¿no? Ya no es tiempo para grandes escenarios, como han estado fotografiando en las grandes manifestaciones, ¿no? Ahora los personajes son más anónimos, corren detrás de unos, las fotos aparecen fotos movidas, se permiten libertades también por cómo han avanzado los medios de impresión, que antes eran imposibles, fotografías con grano, se imprime ya casi siempre de papel. O sea, yo creo que si no tuviéramos los medios que tenemos hoy, sobre todo los medios numéricos, los digitales, todos los negativos de 35 milímetros estaban destrozados, muchos de ellos son nitrato, todos ellos tienen un velo que hace que la imagen esté muy al fondo de un entramado de rayas. Acuérdate cómo son las imágenes 4,5 por 6 de la entrada de las tropas de Franco, que es que cuando las vimos pensábamos que no podíamos obtener nada de ellas, ¿no? Y recuerda que, aparte del de Marín, nos lo hemos encontrado en otros archivos de la época, que igual, todos ellos nos encontramos los carretes completamente enrollados con un grosor pues probablemente de 1 centímetro, con lo cual muchos de ellos no están abiertos desde el año 40, con lo cual han pasado cerca de 70 años. No se han tocado. Muchos de ellos pues están pegados.